Ahora pasamos a los temas de capacitores y en este ejemplo vamos a calcular las cargas dentro de los capacitores y vamos a calcular el voltaje aplicado en el punto A y el punto B. Ok, leemos aquí en el siguiente diagrama de conexión de capacitores nos muestra que las capacitancias nos dan las medidas de las capacitancias de los tres capacitores mostrados aquí en el diagrama. Vemos que el capacitor 1 y capacitor 2 están conectados en paralelos entre sí y este sistema tiene una conexión en serie con C3. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una conexión paralela, es decir, si nosotros medimos el voltaje que existe en C1 es el mismo voltaje que va a existir en C2. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, también tenemos la siguiente premisa, ¿no? Aquí nos dice que la carga Q de cada capacitor en serie es igual a la carga del capacitor equivalente. Es decir, si nosotros calculamos eh, la capacitancia resultante de esta conexión, entonces, y calculamos su carga, quiere decir que si tenemos una conexión en serie, esa carga va a ser igual a la carga en cada capacitor. O en otras palabras, por ejemplo, si nosotros calculamos la carga en C1, entonces va a ser la misma carga en C2 y va a ser la misma carga que hay del punto A al punto B. ¿Sí? Entonces, como dice acá, la carga Q de cada capacitor en serie es igual a la carga del capacitor equivalente, pero mucho ojo cuando esté conectado en serie. Eso es importante porque esta premisa la vamos a aplicar en este problemita. Ok, y tenemos también la fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior. Tenemos que capacitancia es igual a carga entre la diferencia de potencial o el voltaje, o su fórmula equivalente, área de las placas entre las distancias separadas de las placas por la constante epsilon 0. Muy bien, entonces aquí nos dan la medida en este problema de los tres capacitores, cada uno está dado en microfaradios por 10 a la menos 6. Okay, la red de capacitores está conectada a un diferencial de potencial, no se conoce entre el punto A y B. Cuando las cargas de los capacitores han alcanzado sus valores finales, es decir, se conecta la carga y hay un tiempo determinado, pues muy pequeño, ¿no? En que los capacitores obtienen su máxima carga. ¿Sí? Acuérdense que los capacitores funcionan como almacenamiento por un pequeño tiempo de energía, ¿sí? De carga. ¿Okay? Son almacenamientos de carga. Entonces nos dice, cuando la carga de los capacitores han alcanzado sus valores finales, la carga de C2, ¿sí? Del capacitor 2, es de ¿cuánto? De 40 microcoulomb. Esa es la carga. ¿Ok? Entonces nos pide determinar cuáles son las cargas en los capacitores 1 y 3 y cuál es el voltaje aplicado en el punto A y B. ¿Ok? Entonces vamos a... tenemos la capacitancia, la carga en el capacitor 2. ¿Ok? Aquí vamos a... Que tenemos C2 que es igual a que 40 por 10 a la micro menos 6 coulomb. Esa es la carga en este capacitor. Por lo tanto, con esta fórmula, despejando voltaje, aquí sería voltaje, vamos a llamarle voltaje en 2. En el capacitor 2 es igual a que carga entre la capacitancia. ¿Sí? Aquí despejamos, o esta parte intercambian lugares, por así decirlo. ¿Sí? Podemos decir que intercambian lugares, esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, podemos calcular el voltaje en el capacitor 2. Entonces, esto sería a la carga, que son 40 por 10 a la menos 6 coulomb, entre el valor de la capacitancia. ¿Sí? Que la capacitancia en C2, a ver, ok, es... Ok, aquí es Q2, no nos vayamos a confundir.
porque esto es carga, ¿no? Q2, esa es la carga Q2, entonces por lo tanto es 40, bueno aquí no, 40, ok, entre la capacitancia de Q2, aquí Q2 es 3 microfaradios, 3 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no? Ok, entonces voltaje 2 sería, tenemos 40, que estamos utilizando por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, podemos decir 40 entre 3, porque el sufijo es el mismo. Entonces, esto es igual a ¿qué? 13.33. 13.33, cuatro cifras significativas. ¿Qué cosa? Voltaje, ¿no? Es el voltaje. Muy bien, entonces ahí tenemos el voltaje en C2, en el capacitor 2, que es 13. Como están en paralelo, el voltaje de componentes paralelos vienen siendo los mismos. Entonces, aquí hay 13.33, en el C1 también debe a ver, entonces vamos a poner aquí en el voltaje 1 es igual 13.33, ¿sí? Es decir, que el voltaje de este punto acá, pues es 13.33, ¿no? Entonces ya sea que yo mido de aquí para acá, es lo mismo que medir el voltaje del capacitor 2. Ok, bueno, ¿qué más podemos calcular? Muy bien, en este punto podemos calcular la carga. Ok, en este punto podemos calcular la carga eh, bueno, vamos a calcular qué cosa. Vamos a calcular el objetivo va a ser calcular la carga, ¿sí? En el sistema, en el sistema equivalente de capacitores de C1 y C2. ¿Cómo puedo simplificar estos capacitores? Bueno, aquí tengo una conexión de ¿qué? En paralelo, ¿no? Es como este diagrama, están en paralelo. Entonces, por lo tanto, su capacitancia equivalente va a ser igual a ¿qué? A la suma algebraica de las capacitancias. Entonces, vamos a escribir acá capacitancia 1, 2, porque es el resultado de esta capacitancia de los dos capacitores que están en paralelo, es igual a ¿qué? Bueno, una suma lineal, ¿no? Por lo tanto, 1 y 2 es, 1 es 6 y el 2 es 3. ¿Qué cosa? Microfaradios. Por lo tanto, aquí sería 9 por 10 a la menos 6 faradios. Esa es la capacitancia equivalente de este sistema. Ok, entonces de ese sistema yo puedo calcular su carga, la carga. La carga entonces sería Q1, 2, voy a poner Q1, 2, sería igual a ¿qué? Capacitancia por voltaje, voltaje 1, 2. Acuérdense que el voltaje 1, 2 es igual al voltaje B1 y B2, que en este caso son 13.33 volts, ¿no? Ok, entonces aquí pues prácticamente, ¿cuál es la capacitancia equivalente de estos dos? Pues 9. 9 por 10 a la menos 6 faradios. Ok, el voltaje sería 13.33 volts. Este producto me va a dar, ¿qué cosa? La carga que hay en el resultado de esta capacitancia, el resultado de esta capacitancia. Muy bien, la capacitancia equivalente de ese sistema. Entonces, por lo tanto, Q12 va a ser igual a ¿qué? Acuérdense que Q12 es la carga que hay en el sistema equivalente de estos capacitores. Entonces, aquí sería 9. Tenemos el exponente, ¿ok? Tenemos 9 exponente menos 6 faradios por 13.33. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que es 1.199. 1.199 por 10 a la menos 4. Que verificamos.
Perfecto, 4 cifras significativas. ¿Qué cosa? Carga, Coulomb. Esto es Coulomb. Muy bien, entonces ya determinamos la carga del resultado de la capacitancia equivalente de C1, C2. O sea, la carga 1, 2, ¿no? Muy bien, es de 1.90. Ok. Podemos decir que esto quedaría, ¿sí? Aquí es C12, que tiene carga Q12, ¿sí? Y este es C3, que va a tener carga Q3, ¿sí? Este es el resultado de, que es el punto A y el punto B. El resultado que tenemos acá, bueno, tenemos una serie, capacitores ¿en qué? En serie. ¿Y qué nos dice esta premisa? Nos dice que la carga Q de cada capacitor en serie, ya, o sea, Q13, Q13, es igual a la carga del capacitor equivalente. Es decir, también nos está diciendo que la carga de cada capacitor en serie es la misma, ¿no? La carga Q de cada capacitor en serie es igual, ¿sí? A la carga del capacitor equivalente. La carga que hay en el punto A y B es la misma que hay en C1, C12 y C3. Ok, entonces por lo tanto, si ya determinamos que la carga 1, 2, o sea, de este capacitor equivalente de C1 y C2 es igual a que 1.99, entonces sabemos que la carga que Q3 es igual a ¿qué? Al mismo número, 1.199 por 10 a la menos 4 Coulomb, ¿sí? Esto bajo esta premisa y bajo, obviamente, porque así se comporta el fenómeno en los capacitores. Muy bien, entonces prácticamente ya resolvimos. Encontramos la carga en el capacitor 3, pero falta determinar la carga en el capacitor 1 y determinar el voltaje aplicado en el punto A y B. Ok, ¿cómo le hacemos para determinar la carga en C1? Eso vamos, damos C1, en este caso sería Q1, perdón, Q1, la carga. ¿Sí? Ya tenemos la carga de Q3, la que nos pide, falta la carga Q1. Ok, ¿cómo la hacemos? Bueno, conocemos su capacitancia, que es de 6 microfaradios, y también conocemos su voltaje, ¿no? Porque ya calculamos, ya determinamos que el voltaje en el capacitor 2 es 13.33 y también el voltaje 1, ¿sí? 13.33 porque están conectados en paralelo. Ok, entonces, por lo tanto, bueno, despejando de esta fórmula, despejando Q, pues me quedaría que la carga es igual a capacitancia por voltaje. Capacitancia por voltaje. Entonces, eso es igual a cuál es su capacitancia de C1, 6. 6 por 10 a la menos 6 microfaradios. ¿Okay? Esto multiplicado por su voltaje, que dijimos es el mismo de B2. Entonces, por lo tanto, es 13.33 volt. ¿Okay? ¿Cuánto nos da este producto? Okay, tenemos que 6 exponente menos 6 por 13.33. 6 exponente a menos 6 por 13.33, ¿correcto? Ok, tenemos pues, prácticamente 8, ¿no? Vamos a redondearlo. Si redondeamos, vamos a ponerlo es 7.98 porque es la menos 5. Vamos a ponerle 8. 8 por 10 a la menos 5. ¿Qué cosa? Carga. Entonces, por lo tanto, es Coulomb, ¿no? Entonces, pues ya tenemos vamos a resumir en esta parte de aquí. Ya tenemos la carga, nos pide carga Q1, que ya lo calculamos. ¿Dónde está? Ok, pues es la que acabamos de calcular. 8 por 10 a la menos 5 Coulomb. Y también tenemos Q3, la carga en Q3, que es 1.199 por 10 a la menos 4 Coulomb. Muy bien. Aquí es 99, muy bien. Ahí tenemos, ya tenemos dos resultados. Falta determinar el voltaje en el punto A y B. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo procedemos? Bueno, ya sabemos que el voltaje en el punto
en el capacitor 1 y 2 es el mismo, es que 13, aquí lo determinamos, 13.30, de este punto a este punto hay una diferencial de potencial de 13.33 volts. Entonces, ¿qué pasa con los voltajes si están conectados en series? Entonces se van a sumar y se sumarían, ¿no? Se sumarían directamente. Entonces el voltaje en el punto AB, vamos a ponerle acá, en el voltaje punto AB, vendría siendo igual a que voltaje, vamos a llamarle, ya sea 1 o 2, vamos a llamarle voltaje 1, 1, 2, ¿sí? Porque el voltaje equivalente, que prácticamente es el mismo, es 13.33, más el voltaje 3. Bueno, el voltaje 1, 2, que es el voltaje de 1 o de 2, ya lo conocemos, entonces falta determinar el voltaje 3. Ok, bueno, vamos a ver qué datos tenemos con respecto a la capacitancia 3. Pues obviamente tenemos su carga, que vimos que es la misma carga, aquí, ya tenemos la carga, aquí Q3 es 1.199 por 10 a la menos 4 coulomb, y también conocemos, ¿qué cosa? Pues su capacitancia, ¿sí? Entonces, si tomamos esta fórmula, queremos que determine qué cosa, el diferencial de potencial, y tenemos obviamente capacitancia, 5 microfaradios, y tenemos la carga Q3, ¿ok? Entonces, simplemente igual despejamos acá. Entonces aquí sería que sería voltaje, carga entre, voltaje igual a carga entre capacitancia. Voltaje es igual a carga entre XQ entre capacitancia, ¿ok? De hecho ya utilizamos esta fórmula, ¿sí? Aquí la tenemos, carga entre capacitancia. Muy bien, simplemente sustituimos la carga, ¿cuánto es? Lo acabamos de calcular, 1.199 por 10 a la menos 4 coulomb, y su capacitancia nos dice que es de C3, a ver, C3, 5 microfaradios. Aquí tenemos que es 5 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esta división? Ok, tenemos 1.199 exponente menos 4 entre 5 exponente menos 6. ¿Ok? Y el resultado es 23.99. Vamos a redondearlo igual para... Pues esto es 24, ¿no? 24, ¿qué cosa? Volt. Estamos calculando voltaje. Muy bien. Entonces, por lo tanto, con nuestra suposición de voltaje AB es igual a que voltaje ya sea de 1 o de 2, que es igual a 13.33 volt, ¿sí? Más el voltaje 13, que sería 24, el número que acabamos de obtener, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería la suma? ¿Sí? Más 13.33, ¿ok? 37.31. ¿Ok? Entonces, la última respuesta lo tenemos, ¿no? Voltaje en los puntos AB sería 37.31 volt. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos la tercera y última respuesta.